Saludos a los espectadores de Frontera Abierta. Regresamos con la segunda mitad de nuestro interesantísimo coloquio sobre el futuro del Sáhara Occidental, de la mano de los mismos participantes, el profesor José Antonio González Alcantú, el también profesor Alejandro del Valle, el periodista Nabil Driouch y el político Ahmed Barikala. Espero que disfruten. Pues, yo quería preguntarte por ese paralelismo que se ha trazado hace un rato, que entre o las dificultades que podría tener una autonomía en el Sáhara por el caso, no sé si decir el agravio que podría crear, con el Rif, una región también histórica de Marruecos. ¿Crees que ahí son justos los paralelismos? No, yo en absoluto comparto esta opinión. Yo pienso que son problemas de una naturaleza muy diversa, muy distinta y no creo que pueda compararse. En fin, este es un conflicto que está todavía en la agenda de Naciones Unidas. Es un conflicto que lleva 50 años. Ha habido una guerra por medio, cruenta, difícil, compleja, que incluso todavía, en fin, existen algunas consecuencias de la misma sobre el terreno, pero yo creo que efectivamente Marruecos tiene un desafío como gobierno y como sistema, un desafío enorme, sobre todo porque tiene que ofrecer una solución eh, aceptable, auténtica, genuina, que tenga la capacidad de resolver el conflicto más grave que ha tenido en toda su historia. Y esto, pues, evidentemente requiere, en fin, antes se han utilizado los posibles ejemplos de Puerto Rico, pero también hay hay otras autonomías, otros modelos que también pueden ser una referencia. El vasco, el catalán, el groenlandés en Dinamarca, en fin, hay 20.000 fórmulas. Lo que sí tiene que ser es una fórmula auténtica, con garantías internacionales, y esto evidentemente sitúa el problema del Sáhara Occidental muy lejos de lo que podía ser una gestión de política interna respecto a otras regiones de Marruecos. Yo entiendo que es un esfuerzo y un ejercicio difícil, pero no descarto de que Marruecos sea capaz de superar esta prueba. Y es una prueba muy importante para la solidez de sus instituciones y su capacidad de encajar un modelo de gestión de convivencia que requiere de mucha flexibilidad, de mucha moderación y sobre todo un cambio sustancial en la rigidez de un Estado centralizado que evidentemente tiene que pasar una prueba de esta naturaleza, que no es fácil, pero tampoco es imposible. En fin, Marruecos tiene que proyectarse hacia el siglo XXI con un modelo nuevo, y yo creo que esta es la gran ocasión que tiene Marruecos como país, como sistema, y la ocasión no puede ser más propicia, porque no solamente se trata de resolver un viejo conflicto que lleva 50 años, sino también supondrá la inclusión, en fin, el territorio de Marruecos se verá duplicado prácticamente por la extensión del Sáhara Occidental. Por tanto, los paralelismos con otros problemas internos de Marruecos no los veo, y por tanto Marruecos evidentemente tiene que esforzarse para presentar algo sustancial, auténtico, con garantías internacionales, que resuelva definitivamente el problema más serio que ha tenido en toda su historia. Te quiero preguntar porque conozco el trabajo dedicado que habéis hecho en el Movimiento Saharaui por la Paz para explicar cómo sería la autonomía, una autonomía de alguna forma, la he escuchado de tus labios, cómo tiene elementos efectivamente que has nombrado de inspiración autonómica española. A grandes rasgos, para el público que nos esté viendo ahora, ¿cómo podríamos, qué elementos centrales tendría esa autonomía según la planteáis vosotros o la habéis propuesto vosotros en relación a lo que hay ahora y en fin, a un escenario plausible, factible? ¿Cómo sería? ¿Qué elementos centrales tendría? ¿Qué estructura administrativa? Bueno, nosotros no hemos entrado en tantos detalles. Hemos ofrecido, de cierto modo, pues en líneas generales, lo que podía ser el contorno de una fórmula autonómica aceptable. Evidentemente, en fin, hemos utilizado siempre como referencia pues en los modelos españoles del País Vasco y de Cataluña. También hemos utilizado como referencia
hasta también nos hemos hecho referencia al modelo de Puerto Rico, del Kurdistán. En fin, la cuestión es combinar elementos de uno y otro y buscar un poco el modelo adecuado para este problema. Y yo creo que en esto radica un poco la capacidad de negociar esas fórmulas. En términos generales, es una fórmula autonómica que, en cierto modo, responde a los criterios universalmente reconocidos, con poderes legislativos propios, judiciales, ejecutivo también propio y, en fin, lo que se conserva pues son elementos muy importantes respecto a la soberanía, que son las atribuciones de Su Majestad el Rey, y el resto todo es negociable. Y ahí, pues bueno, habrá que pensar en las competencias exclusivas de los saharauis, en las competencias que podrían ser objeto de una cosoberanía, pero por supuesto también las que son de soberanía exclusiva del Rey de Marruecos. Yo creo que el margen es amplio, se trata de negociar esas cuestiones y evidentemente pues yo creo que si hay voluntad política y hay predisposición a avanzar hacia esa solución, en fin, los modelos son diversos y lo que queda por saber es si hay capacidad y hay voluntad política para encontrar esa fórmula mágica, que no es imposible. Gracias, Ahmed. Alejandro, desde el estatus actual de territorio no autónomo a la autonomía, ¿cómo se pasa? De la ley a la ley, parafraseando al mentor del rey, ahora que también hemos hablado mucho de transición. ¿Cómo se pasaría? La condición sine qua non es que los saharauis, que es el pueblo saharaui, que según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no es la población residente actualmente en el Sáhara, ¿no? Sino que los saharauis pues están exiliados principalmente, pues manifiesten su conformidad, es decir, por alguna vía, no sé si una votación, manifiesten su conformidad con una solución. Si esto fuera así, con respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues yo creo que tendría que entrarse en una fórmula detallada de cuál sería la solución, sea con autonomía, sea otra de las soluciones posibles. Pero claro, el problema es que tiene que haber una conformidad, por eso se insiste en la resolución del Consejo de Seguridad también en solución mutuamente aceptable. Mutuamente aceptable es que los dos o nada. Entonces, claro, pero una vez que se da esto, una vez que hay una solución y se da la conformidad, yo creo que ya se podría pasar, porque en definitiva esto es un territorio que no pertenece a Marruecos, internacionalizado, supervisado por Naciones Unidas, está en manos de Naciones Unidas. Naciones Unidas es quien puede decidir, mediante una resolución, por ejemplo, que cambie el estatuto del territorio y que la solución es tal, una vez ha sido mutuamente aceptada. Yo creo que eso no ofrecería muchos problemas. Desde un punto de vista jurídico internacional sería factible esa transición de no formar parte del Reino de Marruecos, el territorio del Sáhara Occidental, a que sí forme parte con unas condiciones, o que se busque otra solución del Estado libre asociado, de la división del territorio. Pero yo creo que hasta el momento la autoridad la tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por esa misma vía se podría llegar a una solución legalmente desde el punto de vista de derecho internacional. Gracias. Quiero insistir en eso, Alejandro. Ahora mismo el pueblo del Sáhara Occidental, así se define, así lo definen Naciones Unidas, así está definida una de las dos partes. ¿Cómo esa representación, cómo se ejercería en el caso de que hubiera que votar esa propuesta? Por ejemplo, ¿qué sería? ¿Un referéndum? ¿Habría el Frente Polisario, que es el representante, perdón, del pueblo del Sáhara Occidental, y su liderazgo lo podrían aprobar de manera asamblearia? Como digo, tiene que pasar por un referéndum popular. ¿Cómo se haría? Desde luego hay un censo
que hizo España en 1974 y que es la base, ¿no? Ese censo de saharauis del territorio hubo modificaciones. Hay una misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental que llevó a cabo una misión de verificación, pero en el año 2000 ya se terminó con la incorporación de todas las personas que alegó Marruecos, que alegaron las distintas tribus. Es decir, que un censo hay. Otra cosa es los residentes actualmente en el territorio del Sáhara Occidental, porque como sabemos, Marruecos ha llevado a cabo una constante actividad de repoblación del territorio con unas inversiones extraordinarias en la ciudad de Seguí, ¿no? Entonces, durante un tiempo ha habido se ha llamado una recolonización por parte de Marruecos de este territorio. Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea recientemente señaló que hay una diferencia entre el pueblo saharaui y la población residente en el Sáhara Occidental. Pero yo creo que se podrían combinar, en una hipotética solución, yo creo que se podrían combinar ambos censos actuales, por así decirlo, ¿no? De tal forma que el pueblo saharaui, que está representado, admitido por las jurisdicciones internacionales, por el Frente Polisario como representante de la República Árabe Saharaui, pues llevar a cabo, por la vía que fuera, una consulta a su propia población, al pueblo saharaui, y posteriormente podría haber una reconfirmación con la población que actualmente vive, donde hay población de origen marroquí que ha ido llegando en los últimos lustros, y con la población originaria saharaui. Pero eso son fórmulas ya que se podrían... lo importante yo creo que es conseguir una fórmula que sea mutuamente aceptable y que posteriormente podría tener el respaldo por una vía o por otra, solo por una, solo por otra, en cualquier caso en el marco de Naciones Unidas. Yo creo que desde el punto de vista interno, porque estamos hablando de instituciones internacionales y yo soy antropólogo, desde el punto de vista interno, en Marruecos, además de la no regionalización, comparar el Rif con el Sáhara en términos políticos puede que no sea la misma cosa, pero en términos de regionalización es la garantía para el Sáhara de que hubiese ocurrido previamente, claro. Pero hay un tema recurrente que se puede leer en la prensa saharaui y que tiene que ver con la historia del Marruecos y del Sáhara, y es el tema de la sumisión, es decir, la bella. Es una cuestión fundamental en la estructuración interna del Masen, es decir, el proceso de sumisión. Entonces, esto ha sido cuestionado por algunos diputados, muy pocos, por supuesto. Yo recuerdo haberlo leído en alguna ocasión, pero son una anécdota en el Parlamento marroquí, por considerarlo una ceremonia que ellos consideraban, y estoy hablando de diputados de la Unión del Progreso, medieval, que no tenía sentido en el Marruecos contemporáneo. Los saharauis, cada vez que hablan de la cuestión del Masen, hacen alusión frecuentemente a este asunto, y este asunto tiene que ver con la vieja división en Marruecos del país Siba, el país del desorden y el país Masen. Yo creo que si se suprimiese desde el punto de vista de la modernización de la monarquía marroquí la ceremonia de la sumisión, recordar que las tribus saharaui casi nunca prestaron sumisión históricamente al Masen, eso está súper demostrado, entonces esto facilitaría de alguna manera la integración, facilitaría el diálogo. Pero para eso no hace falta solamente que una parte, es decir, la parte saharaui, ceda en sus posiciones, porque la propia monarquía y el Masen tienen que reformar sus instituciones, no solamente desde el punto de vista para afrontar los nuevos tiempos, no solamente desde el punto de vista de la regionalización, sino de la propia autoridad real. Entonces, mientras esto no ocurra, probablemente no va a haber un sector de la población siempre, y he de recordar que Abdelkrim al-Khattabi tampoco en su época, y eso sigue latiendo en la guerra del 58, 59, en el levantamiento del 84, etcétera, etcétera, prestó la sumisión. Entonces yo creo que hacen falta, además de los acuerdos internacionales, hacen falta reformas internas en el Masen marroquí, y empezando por este. Gracias, José Antonio Nabil. ¿Crees que qué reformas o qué cambios tendría que producirse en Marruecos en la estructura de poder
para que esa autonomía pudiera comenzar a practicarse? Yo creo que hace falta primero una reforma en la constitución marroquí, una constitución nueva que adopta, digamos, la autonomía como un modelo en Marruecos y aplicar también, digamos, la misma lógica española de café para todos. Aplicarlo en todas las regiones de Marruecos y no solamente en el Sáhara. Como te he dicho, es una oportunidad para Marruecos para hacer más reformas territoriales, para, digamos, crear una nueva élite local, porque en Marruecos tenemos este problema de las élites locales pues en el norte de Marruecos, en el sur. Tenemos que unas élites que no están bastante preparadas, que todavía no están a la altura, y esto lo notamos en sus discursos, lo notamos pues, en la gestión, digamos, territorial. Esto es un problema serio en Marruecos y que el país tiene que hacer frente en los próximos años para prepararse a la autonomía, porque la autonomía es una fatalidad para Marruecos, porque queda como la única solución para zanjar este conflicto que ya lleva más de medio siglo. Y para mí, Marruecos tiene que empezar ya a preparar el terreno para digamos, este nuevo modelo de la autonomía. Es un ejercicio, como te había dicho, bastante complicado, bastante difícil, pero no es imposible. O sea que Marruecos ha mostrado siempre que tiene la posibilidad y la competencia de hacer reformas en varios ámbitos. Y bueno, es una nueva etapa que se abre y que Marruecos tiene que aprovechar. Yo quiero insistir en la idea de que comparar situaciones internas Marruecos con la solución del problema del Sáhara Occidental. Yo entiendo que la solución del problema del Sáhara Occidental puede ser un revulsivo para la situación y para cambios que puedan surgir en el resto del país, pero evidentemente donde en realidad tiene una prueba eh, difícil el Marruecos es los cambios que debe generar para poder encajar esta fórmula autonómica que debe ser auténtica, genuina y con garantías internacionales. Yo, más que las anécdotas que puedan suponer, por ejemplo, la cuestión de la pleitesía y otras cuestiones de orden externo, yo creo que lo más importante aquí es que tenemos por primera vez la oportunidad de encontrar una solución política con un respaldo internacional y Marruecos es consciente de esta carácter decisivo de la coyuntura actual y por tanto tendrá que ser capaz de ofrecer algo sustancial que pueda satisfacer, si no en la totalidad, al menos la gran mayoría de las reivindicaciones saharauis. Y volviendo al tema saharaui, cuando se habla del Polisario, el Polisario de 1975 no es el Polisario del 2025. Por tanto, aquí cuando se habla de los saharauis, hemos de hablar de una nebulosa saharaui donde el Polisario puede ocupar una parte, pero no es el todo. Y por tanto, para no entrar en el debate histórico, que ya creo que a estas alturas está totalmente superado, creo que Naciones Unidas lleva 30 años intentando encontrar una solución política con dos principales partes, que son Marruecos y el Polisario. Evidentemente está el papel de Argelia. Pero bueno, son 30 años y el resultado y la consecuencia de este largo proceso, interminable proceso político llevado a cabo por Naciones Unidas es precisamente la resolución 27 del 79, que es la que, en cierto modo, ha marcado un antes y un después. El Polisario, vuelvo a insistir, no es el mismo. Los últimos 50 años pues, han supuesto grandes cambios. Ha habido una transhumancia constante de pobladores de los campamentos de refugiados hacia Mauritania, hacia el territorio administrado por Marruecos, hacia España. Y, evidentemente, este fenómeno evidencia
también la pérdida de confianza en un proyecto político que no ha sabido ofrecer un horizonte realista hasta este momento. Luego también ha habido voces y expresiones de disidencia interna, entre ellas, evidentemente, el movimiento saharaui que representamos, y que evidentemente están cansados de esta situación prolongada de estancamiento en la que una parte importante de la población saharaui vive en condiciones límites, y es la razón por la cual ha llegado la hora de buscar una solución política mutuamente aceptable. Es evidente que la guerra es imposible. Yo he pertenecido al Polisario y he soñado en algún momento con entrar como entraron los norvietnamitas en Saigón, pero la realidad no es esa, la realidad es tozuda, y lo que nos obliga la realidad contundente es buscar las soluciones posibles, y las soluciones posibles pasan precisamente por un acuerdo con el Reino de Marruecos. Ahora vamos a ver esta nueva etapa que se abre con esta resolución, hasta qué punto Marruecos también es capaz de responder a los desafíos que tiene, no solamente a nivel interno, también sus compromisos a nivel internacional. Y creo que se abre una etapa muy importante, y yo prefiero conservar mi optimismo y pensar que estamos en una fase decisiva hacia la solución de este problema. Gracias, Haj, Alejandro. El Polisario es el representante del pueblo saharaui, pero como nos cuenta Haj, que conoce bien desde dentro, hay disidencias. No es un movimiento unánime, hermético, así lo habrá sido durante mucho tiempo, pero hay cada vez más saharauis que optan por otra o que piden otra representación, que la representación sea diversa, que sea, no sé si doble, triple o que sea variada. Eso legalmente, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos dar voz y que el otro colectivo, llamémosle Movimiento Saharaui por la Paz o como pueda denominarse, forme parte también de la representación ante Naciones Unidas del pueblo saharaui? ¿Es posible? Sí, sí, vamos, pues yo creo que no habría inconveniente en esto, ¿no? Lo que se ha planteado ante las jurisdicciones internacionales, porque cuando se introdujeron recursos y se van a seguir introduciendo recursos por parte del Polisario, se planteaba, bueno, pero ustedes son los representantes o no son los representantes, ¿no? De la población saharaui o del pueblo saharaui. Y entonces la respuesta ha sido afirmativa. Son los representantes legalmente los que pueden actuar ante jurisdicciones internacionales. Otra cosa es la representación política interna. Yo ahí ya no me meto. Yo solo hablaba de cuando se han planteado estos temas ante jurisdicciones internacionales donde se ha pedido el rechazo del recurso porque no representaba realmente al pueblo saharaui. Un tribunal ha dicho que sí, el tribunal de Luxemburgo ha dicho que sí lo representaba, ¿no? No sé, Ahmed habla de una nebulosa saharaui, creo que ha dicho nebulosa saharaui, como la representación saharaui, pero claro, articuladamente, que sepamos, la República Árabe Saharaui Democrática, que sepamos hoy, está principalmente vehiculada hacia el exterior por el Frente Popular para la Liberación de Saquia de Oro. La República Árabe Saharaui muchas veces se confunde con el Polisario, ¿no? Pero yo creo que hacia el exterior es esta la representación reconocida, ¿no? Que me diga un poco si es no es así, ¿no? Bueno, ciertamente, discúlpame, la República Saharaui es una entidad, pero yo creo que en este momento, al menos en este proceso, cuenta muy poco. Evidentemente, la parte que ha participado en el proceso político hasta ahora ha sido el Polisario, pero bueno, el Polisario, como no puede ser de otra manera, es un movimiento que lleva 50 años y prácticamente ha conservado la misma naturaleza. Y bueno, de la misma forma que se han desgastado otros frentes, como el Frente Sandinista o el Frente Farabundo Martí, en El Salvador, en Nicaragua, es lógico que también el Polisario pierda también la pureza que tenía, o pierda al menos la popularidad que tenía antes. Además, no hay que perder de vista de que una gran parte de la población saharaui, quizás en términos numéricos no podría citarla, pero nunca ha estado identificada con el Polisario. Y si a eso se añade pues también las crisis interiores por las que ha pasado el Polisario, pues bueno, decir ahora que
quizás el Polisario no es un representante de la globalidad de los saharauis, no es una exageración. Yo creo que es la realidad. En fin, ha llovido mucho desde el año 1975. Tenemos que ir avanzando y terminando este último ya tercio del programa, que hay que pasar a la última cuestión que os había planteado inicialmente, y es el papel de España. Quiero preguntaros por el papel de España o de este gobierno y el anterior en puridad. ¿Qué os parece la antigua, Alejandro, no sé si entre paréntesis sigue siéndolo, potencia administradora? ¿Está siendo parte de la solución España? ¿Qué os parece se ha calificado en los medios, giro en el Sáhara Occidental respecto a la tradicional posición de neutralidad que habían mantenido los gobiernos españoles de la transición hacia acá, con la carta de Pedro Sánchez en el mes de marzo del 22 al rey de Marruecos, apoyando, defendiendo la plausibilidad de la propuesta de autonomía como solución? ¿Qué os parece el rol que está jugando los gobiernos presididos por Pedro Sánchez desde entonces, desde el año 22 hacia aquí, estos 3 años y medio? Empiezo por José Antonio y esta es la última pregunta que os planteo a los tres. Creo que toda esta historia de 50 años es un acto fallido. Escribí un artículo hace algún tiempo sobre que se llama el fracaso de la mejala saharaui. Yo creía que el hecho del 75 no solamente había sido un fracaso para España, sino había sido un fracaso para Marruecos en la medida en que no había conseguido la sumisión, que yo antes decía, que para los antropólogos no es un hecho anecdótico. Para los antropólogos, estos hechos que constituyen de alguna manera el poder pasan por aspectos simbólicos, como es el caso de la pleitesía o la sumisión. Y aquello se fraguó en un fracaso porque realmente no hubo una sumisión saharaui. Entonces, habría que empezar reconociendo eso, pero hasta llegar a Pedro Sánchez, que a mí me sorprendió, porque yo lo oí, recuerdo que era un viernes a las 4 de la tarde, cuando salió la nota de la Moncloa, y quedé totalmente noqueado. He de decir que yo no he sido nunca pro-saharaui en el sentido, no se me entienda mal. Yo he pensado que iba a haber una solución, que de alguna manera Marruecos iba a tener. De hecho, tuve guardados todos unos documentos que encontré en un dossier sobre la colonización marroquí en los archivos franceses durante mucho tiempo, porque no quería ni siquiera publicarlos para no contribuir a una solución de futuro. Pero Pedro Sánchez esto lo hizo sin consultar. Es decir, yo creo que el papel de España, que tiene una gran cantidad de especialistas, magrebólogos, arabistas, politólogos, etcétera, etcétera, hubiese sido evacuar consultas. Realmente no sé si esto fue una decisión unilateral con un pequeño comité que probablemente lo único que atendía eran a razones de alta diplomacia, podríamos decir así. Entonces, desde ese punto de vista, toda la ingeniería que habíamos desarrollado durante años, desde el punto de vista politológico, antropológico, de cercanía, de amistad, de simpatía con el pueblo marroquí, de la noche a la mañana se derrumbaba, ¿no? Entonces, para mí, escribí un artículo entonces en la prensa que se llamaba La Gran Traición, y desde entonces el concepto que me merecía Pedro Sánchez varió completamente, y hasta entonces había sido una persona para mí muy, muy importante desde el punto de vista simbólico. Y quiero decir con esto que el papel que está jugando España no lo entiendo. Es decir, porque no es porque tenga que apoyar ni al Polisario ni nada, tiene que buscar soluciones razonables, como se está exponiendo aquí. Como se suele decir, hablando se entiende la gente, y con los intereses encima de la mesa se entiende todavía mucho mejor. Pero en este caso en particular se está haciendo una política que creo que no es una política democrática, lo voy a decir en el sentido, es decir, porque no se han evacuado consultas. La democracia tiene dos pilares, que son el elemento electoral y el técnico, y en el técnico hay que apoyarse en los especialistas, y los especialistas, que son generalmente universitarios, ingenieros, lo que sea, tienen que manifestar su opinión en algún tipo de seguimiento. Esto se hace en Estados Unidos, esto se hace en Francia, yo creo que en España la decisión fue unilateral, ha perjudicado el desarrollo de las relaciones con Marruecos, aunque la publicidad dice que va mejor, pero yo entiendo que no ha ido a mejor,
y creo que no ha facilitado ni está facilitando la solución del problema del Sáhara, porque ha empeorado además la situación con Argelia. Y Argelia es una potencia también, lo mismo que Marruecos, que hay que tener muy en consideración para esta solución. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, en mi opinión, pues la decisión no es no se trata de una decisión de Pedro Sánchez, sino se trata de una decisión del Estado español, porque los ministros de Asuntos Exteriores de España, los presidentes de gobiernos de España desde la época de la transición, siempre mencionan la cuestión del Sáhara como una cuestión de Estado. O sea, que llegue un presidente de gobierno español en un momento dado que cambie la postura de España, yo creo que es un cambio de la postura del Estado español y no es del gobierno español. O sea, que seguro que Pedro Sánchez tomó la decisión tras hacer consultas con varios sectores de poderes fácticos en España para llegar a esta conclusión. La conclusión es que los intereses de España como Estado hoy en día estarán garantizadas defendiendo la autonomía como la única solución o la solución más realista de este problema, de este conflicto, que es el conflicto del Sáhara. Y creo que Pedro Sánchez, para salvar las relaciones hispano-marroquíes que estaban en una crisis diplomática y política tremenda, tuvo que en un momento dado tomar esa decisión, que es una decisión estratégica, teniendo en cuenta los cambios geoestratégicos y geopolíticos en la región. Ya sabemos que Argelia siempre reacciona con pataleta ante cualquier éxito de la diplomacia marroquí, cualquier cambio en el mapa regional, y que esto pues genera, que la decisión de España genera un conflicto con Argelia. Esto para mí es algo natural y automático, porque el cambio, la decisión de Francia también generó una crisis bilateral entre Argelia y Francia. Pues para Argelia el cambio siempre no es positivo, el cambio es negativo para los intereses de Argelia, porque Argelia no tiene otro proyecto en la región que garantizar digamos, la estabilidad de este problema y de este conflicto, y que no se solucione y que más dure este problema, mejor para Argelia. Yo te quería preguntar por qué crees, porque contrariamente a lo que muchos conocedores del funcionamiento de este gobierno de Sánchez, de la manera de proceder del presidente y de cómo ha tomado muchas decisiones, creen que fue una decisión que no consultó con su partido, con el Congreso de los Diputados, con el jefe del Estado, con la oposición. ¿Por qué crees que es una decisión que sí que vino, que sí que fue consultada, que sí que fue colegiada? ¿A partir de dónde, de cómo tienes ese convencimiento? Bueno, estudiando, digamos, la historia de la cuestión del Sáhara y también teniendo información del Partido Socialista Español, estoy seguro que Pedro Sánchez consultaba esta decisión con poderes fácticos en España, también con algunos sectores políticos y con el jefe de Estado de España, porque se trata de un cambio en una cuestión de Estado, porque el tema del Sáhara no es un tema de asuntos exteriores en España, es una cuestión de Estado. El cambio de la postura de España debería estar consultado pues, por el presidente del gobierno español, con varios sectores políticos, con el jefe de Estado de España. Es una decisión bien pensada, es una decisión que intenta garantizar los intereses del Estado español y que tiene en cuenta también, como he dicho, los cambios en el panorama geopolítico. Todos los datos, absolutamente todos, indican que fue una decisión personal no consultada. La carta famosa, que nunca hemos visto, porque solamente se ha visto lo que ha querido trasladar el Mazen, la carta es una solicitud de audiencia al rey de Noruega. La carta no tenía por finalidad
el hacer esta declaración, pero bueno, se incluyó ahí en contra de lo previsto en la Estrategia de Acción Exterior Española, que se aprobó un año antes. Y bueno, como hemos visto, la soberanía popular, todos, absolutamente todos los partidos, los grupos parlamentarios en el Congreso la han rechazado. Por lo tanto, es una decisión personal y está cogida con alfileres porque no se ha explicado, no responde a una estrategia, no se sabe por qué razón. Se cambian 50 años de política exterior. Por lo tanto, está cogida con alfileres y me temo que un cambio de gobierno pues puede hacer que esto cambie, porque ya llevamos, me parece que son 4 votaciones en el Parlamento donde el Grupo Socialista se ha quedado absolutamente solo defendiendo esto. Todo indica que es una decisión no estratégica ni bien pensada. Y de hecho, bueno, pues nos provocó un conflicto, como se ha dicho, directamente con Argelia, porque sencillamente no se calcularon las consecuencias. Por lo tanto, hay un documento marco que es la estrategia de acción exterior que no se respetó. Muy probablemente influyó la utilización, mayo de 2021, de Marruecos de la inmigración como arma contra España. En mayo de 2021, la razón última fue hacer cambiar la política exterior española pre-Sáhara, donde se utilizaron aproximadamente a 1.500 menores para introducirlos en finca contra España. Esto fue condenado por el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo condenó el uso de menores inmigrantes por Marruecos contra un país de la Unión Europea. Entonces, esto tuvo su influencia en el cambio de decisión, pero fue personal. Yo creo que todos los datos lo apuntan. No hay absolutamente ninguno que diga que había un informe, una estrategia previa a la decisión personal de Pedro Sánchez. Yo creo que no tenemos que decir que es una decisión personal, porque Pedro Sánchez es el presidente del gobierno español, representa una institución en España, es un presidente votado por los españoles y sus decisiones son las decisiones del gobierno de España. O sea, no se trata de una decisión personal a mi juicio. Según las informaciones que tengo, es que esta decisión estaba bien pensada y consultada con varios sectores dentro de España, porque es una decisión arriesgada. No puede venir un presidente del gobierno español de un momento y decir que voy a cambiar la postura histórica de España que llevaba más de 50 años acerca de un problema tan sensible que es el problema del Sáhara, así. O sea que se trata de un presidente del gobierno votado por los españoles, y hay que mencionar también que aparte de la carta enviada al rey Mohamed VI, hay una, digamos, hoja de ruta firmada por los dos gobiernos de Marruecos y de España. O sea que es una hoja de ruta, es un documento oficial firmado por los dos gobiernos de los dos estados y que afirma también pues la nueva postura de España hacia el problema del Sáhara. Hay que tenerlo en cuenta a la hora, creo, de analizar este cambio en la postura española. Hash, ¿qué te parece la posición española en todo ese tiempo? Ha habido, según dijeron, efectivamente levantó una polvareda, ¿no? Esta decisión, sobre todo en algunas fuerzas políticas, y eso entra más o menos en el juego normal dentro de lo que es la acción de gobierno y la acción de la oposición. Pero bueno, yo me temo que difícilmente otro partido político en el gobierno podría haber tomado una decisión distinta o tendría una opinión o un enfoque distinto. Porque efectivamente aquí lo que ha sucedido es que se ha abandonado una postura cómoda basada durante décadas en mantener una supuesta responsabilidad por parte de España sin capacidad ni voluntad real de ejercitarla. Y yo creo que este es el cambio que ha supuesto la decisión de Pedro Sánchez. Por tanto, yo pienso que desde un punto de vista al menos práctico, considero que el salir de esa lógica de silencio y de neutralidad negativa que ha mantenido siempre España desde 1975 no puede ser sino positiva. Y al menos
ha generado un revulsivo en lo que respecta a la política exterior española en la cuestión del Sáhara Occidental. Por tanto, yo la considero como un elemento positivo porque ha salido de esa postura, en fin, de neutralidad negativa, donde, bueno, existe un problema, pero bueno, no queremos meternos en él, pero sin ninguna aportación directa para resolverlo. Yo creo que esto supuso un cambio. Ahora, lo que habrá que ver si esto se limitará simplemente a ese gesto político o, por el contrario, significará una implicación en la búsqueda de la solución y en, efectivamente, a través de la experiencia de España en las autonomías, por ejemplo, de Cataluña y el País Vasco, tiene una gran aportación que puede hacer España. Pero también sería clave el papel de garantías que pueda ofrecer España de cara a la solución política mutuamente aceptable si finalmente se consigue. Por tanto, yo dudo que cualquier otro partido político con capacidad de ejercer, en fin, de ocupar la Moncloa, tenga otro punto de vista u otro enfoque distinto al que tiene actualmente el gobierno de Pedro Sánchez. Gracias, José Antonio. Y después quiero plantear una otra pregunta. José Antonio, sí, por favor. Es una cuestión muy concreta. Yo creo que esta decisión de Pedro Sánchez, que fue de todo punto de vista arbitraria y que no fue consultada ni con el Parlamento, ni con los técnicos, ni con nadie absolutamente, sino que fue tomada en un petit comité y en un partido con grandes intereses en Marruecos, va a ser reversible, pero no es que yo lo desee, es que va a tener un peso incluso en los próximos eventos electorales en España. Yo creo que esto, incluso el Partido Socialista lo ha abierto en canal por las históricas simpatías que tenían con la causa saharaui y eso va a tener una repercusión interna como lo tuvo los acontecimientos de 1909 en Melilla, la Semana Sangrienta en Cataluña o la Guerra del Rif y el informe Picasso. Esto no ha hecho nada más que empezar. Yo lo digo, y ahora estoy hablando en clave interna española, ¿no? De manera que yo creo que el tema no está cerrado, sino que el tema está abierto y va a seguir abierto. Quiero preguntarle a Alejandro si ese telegrama, esa carta, esas 3 líneas en las que Pedro Sánchez o el gobierno de España o España manifiestan su apoyo, su respaldo como la propuesta más realista, más creíble, más seria a la autonomía, ¿eso tiene alguna implicación práctica en la solución efectiva del conflicto? Un documento que tampoco ha adquirido ningún otro carácter, otro rango dentro del Estado español. Es una carta que vimos efectivamente que llegó desde Marruecos y que no se ha publicado en forma. ¿Tiene alguna repercusión práctica, concreta, ese documento? Bueno, la carta se ha solicitado reiteradamente que se dé a publicidad, que sería a conocer, pero el gobierno lo ha rechazado mismo, el darlo a conocer. Por lo tanto, solo tenemos la versión de la carta que está extrañamente redactada en un castellano, en fin, no se sabe muy bien el origen. Para Marruecos era muy importante esta declaración de España, porque claro, España es antigua potencia colonial, entonces tiene su influencia también en Europa, de América Latina, entonces era muy importante conseguir esta declaración, ¿no? Se ha referido efectivamente a la reunión de alto nivel y a la hoja de ruta, pues claro, estos no son tratados internacionales. Es que el tema es que todo el cambio de posición que se ha hecho de España está reflejado en una carta que no se sabe dónde está el original, en una hoja de ruta que es una declaración política, en una reunión de alto nivel que tiene una declaración conjunta final. Entonces, estos no son tratados internacionales. Entonces, claro, esto es el problema, que no son tratados internacionales porque, lógicamente, el Parlamento, el órgano de soberanía nacional, no estaría de acuerdo. Entonces, claro, el problema es que esto es una posición de España muy personalizada y en documentos no jurídicos y no obligatorios estrictamente. Pero en fin, esto ya se verá. El Partido Popular ha firmado por activa y por pasiva que no comparte esta posición. Vamos a ver en el futuro qué puede ocurrir. Yo creo que la situación
es muy favorable a Marruecos para el mantenimiento de esta solución, de esta posición ahora de España, pero desde luego no la mayoría, como se ha reflejado, la mayoría en el Parlamento, la mayoría aplastante de la representación de España, la posición pública, opinión pública española, no está a favor de esto. Vamos a ver. Gracias. Gracias a ti. Para terminar, de verdad ya, para terminar, antes o después sabemos, el gobierno parece que está en horas bajas, quizás en el principio del fin de este gobierno de coalición habrá cambio en la Moncloa. No sabremos si será un nuevo gobierno presidido por Sánchez o se convoquen elecciones, pero como digo, la tradición democrática en España dice que después de un gobierno del Partido Socialista ha habido un gobierno presidido por el Partido Popular. ¿Pensáis, hemos estado hablando, os he estado tratando de tú todo el tiempo, pensáis que con un gobierno presidido por Núñez Feijóo habrá algún cambio sustancial en relación con esa posición expresada por Sánchez en la carta? También, efectivamente, como bien apuntaba Nabil, en las reuniones de alto nivel y en la cumbre, de Rabat de abril del 22, ¿habrá cambios o sustancialmente no? ¿Qué pensáis? Yo creo que no. Yo creo, para tranquilidad de nuestros colegas, yo creo que será como ha ocurrido y está ocurriendo en la política internacional, lo vemos en Estados Unidos, es decir, que una decisión que una vez se ha tomado para no desestabilizar la zona, pues por regla general, si no concurren otros problemas, y ahí pongo encima de la mesa el tema Ceuta, Melilla, Canarias, etcétera, pues normalmente no debería ocurrir, a pesar de que se haya tomado con nocturnidad y alevosía. Pero no creo que vaya a haber un gran cambio estratégico. Pero sí es verdad que España se amparará en la Unión Europea y en el bloque ibérico para hacer valer sus intereses. Y entonces, cosa que el gobierno de Pedro Sánchez creo que no ha hecho valer los intereses ni españoles, ni ibéricos, ni europeos. Es decir, sino que ha sido una concesión una tras otra. Entonces, sí es posible que sea un gobierno más duro a la hora de la negociación. Pero la cosa, digamos, estratégica no creo que vaya a variar en gran medida. Estoy plenamente convencido de que un gobierno popular, o sea, un gobierno España presidido por cualquier dirigente del Partido Popular de esta generación, difícilmente podría cambiar la postura que se ha tomado. Primero porque nunca han tenido una posición clara. Yo conozco muy bien las relaciones con España, las he seguido desde los años 80. El Partido Popular no tiene ninguna solución, no tiene ninguna posición definida respecto a la cuestión del Sahara Occidental. Otra cosa que el asunto ahora les sirve pues, como arma arrojadiza en el debate interno, pero no tienen postura y tengo pruebas. Yo era representante del Polisario y teníamos una relación abierta con el Partido Socialista. Sus presidentes nos recibieron en la Moncloa, tanto Zapatero como el presidente Felipe González. En el Ministerio Exterior nos recibía desde Ordóñez hasta Moratinos de manera pública. Esto no ocurrió en el caso de los gobiernos del Partido Popular. Por tanto, yo, no, en fin, a mí me gustaría separar en fin, las posturas profundas del Partido Popular o que pueda tener el Partido Popular respecto a esta cuestión, si tenemos en cuenta que nunca ha tenido una postura, en fin, clara. Margallo recibía las delegaciones del Polisario en Nueva York, no aquí, sino a escondidas en un sillón apartado en la sede de las Naciones Unidas. Por tanto, yo creo que una cosa es que sirva para el debate interno en la actualidad y cualquier cosa sirve, pero yo dudo, estoy convencido de que el Partido Popular no cambiará nada y que mantendrá la misma postura respecto a la cuestión del Sáhara Occidental y las relaciones con Marruecos. Nabil, ¿qué piensas? Bueno, igual digo, estoy convencido de que habrá una continuidad en la política actual de España hacia el tema del Sahara, que la llegada o la vuelta al Palacio de la Moncloa de un gobierno del Partido Popular no cambiará nada
porque los gobiernos lo que defienden son los intereses de los estados. Entonces, una vez en el gobierno, el Partido Popular tiene que defender los intereses de España, de los españoles, y no va a entrar en conflicto nuevamente con Marruecos sobre un tema ya, digamos, cerrado, ya una actitud ya tomada por un gobierno anterior. Esto sería muy arriesgado y yo creo que lo van a evitar. Muchas gracias, Nabil. Ya para terminar, la última intervención, la de Alejandro. Sí, bueno, con relación, yo creo que estoy conforme por lo que se ha venido indicando, ¿no? Porque claro, pues, en cualquier momento, si hay un titubeo por parte de un gobierno del PP, Marruecos estará dispuesto a recordarle algunas cuestiones al gobierno español, ¿no? Ha utilizado la inmigración como arma, o sea que Marruecos puede estar dispuesto a cualquier cuestión, ¿no? En eso, bueno, eso no me cabe duda. Ahora que todo esto también es parte de la falta de estrategia de España con relación no solo al Sáhara, sino a la relación con Marruecos, pues yo creo que España no ha entendido que Marruecos no es que sea uno más, es que muchas veces los documentos de estrategia exterior española se dice Túnez, Marruecos, Argelia, Mauritania, se mencionan todo como un paquete, ¿no? Y entonces yo creo que no hemos entendido que Marruecos es algo totalmente distinto y requeriría una política particular, una estrategia a largo plazo. Y esto ni se ha debatido, ni se ha adoptado y estamos pagando las consecuencias ahora y seguiremos pagando en futuro. Yo creo que esta es la razón. Mientras que Marruecos, que no es un Estado democrático, pero se permite, claro está, claro, tiene el gobierno del Marsella, que no se somete a elección ninguna, obviamente, para las principales decisiones, pero le permite tener una continuidad, una estrategia, una acción constante, cosa que nosotros pues estamos como democracia, estamos en una posición madura y aparte que no ha habido una estrategia española, ¿no? Con relación no solo a Marruecos, sino a todo el conjunto del entorno del vecindario. Y yo creo que estamos pagando las consecuencias de esto y probablemente va a ocurrir lo que ha sido dicho por los compañeros de la cosa. Pues hasta aquí hemos llegado. Espero que hayan disfrutado. Muy pronto volveremos en Frontera Abierta con otro interesantísimo coloquio pegado a la más rabiosa, como diría la otra actualidad. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta pronto.